Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En la lección anterior, llegamos hasta Apocalipsis capítulo 10. Y había un ángel poderoso que tenía un pie en tierra seca y otro pie en el mar. Esta imagen simboliza su autoridad sobre la tierra y los mares, es decir, sobre todo el planeta Tierra. Y en una mano tenía un pequeño rollo, y la otra mano la levantó al cielo para hacer un juramento. Y juró que no habría más demoras y llevaría a cabo los actos finales de redención para los que tuvieran fe y de ira sobre los que serían destruidos por su rebelión contra Dios. Es muy probable que este ángel poderoso, según creo, es el mismo que en el Antiguo Testamento se llama el ángel del Señor, o más literalmente, el ángel de Jehove. Esta es otra manifestación de Dios mismo, que es diferente a un ángel creado. Ahora bien, en este punto de Apocalipsis, ya han ocurrido los 7 juicios de los sellos, así como los primeros 6 de los 7 juicios de las trompetas. Los juicios de los sellos se llaman así porque el Cordero, Cristo, tomó de la mano de su Padre un rollo que había sido cerrado con 7 sellos. Cada sello representaba un juicio, aunque los primeros 4, o en realidad los primeros 5, no eran juicios de la ira sobrenatural de Dios, sino que eran juicios que vendrían por un aumento exponencial en la crueldad y la maldad del ser humano contra su prójimo. Los juicios de las trompetas se llaman así porque cada juicio es anunciado por uno de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, y cada ángel tocaba su trompeta para inaugurar uno de los 7 juicios que se le había asignado. Y al igual como pasó anteriormente en Apocalipsis, que después de suceder 6 juicios de los sellos hubo un interludio, y luego finalmente se abrió el 7º sello, pasa lo mismo con los juicios de las trompetas. Suceden 6 juicios de las trompetas y hay un interludio, y luego sucede el juicio de la 7ª trompeta. El capítulo 10 representa ese interludio durante el desarrollo de los juicios de las trompetas. Ahora nos toca examinar el asunto de ese pequeño rollo en la mano de ese ángel poderoso. Así que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer de nuevo todo el capítulo, ya que es bastante corto. Apocalipsis capítulo 10. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1541. Apocalipsis capítulo 10. Después vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como el rugido de un león. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas». Luego el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo, y juró por aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él,
que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar o la trompeta, el plan oculto de Dios se consumará, las buenas nuevas, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo: Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: Toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como la miel en mi boca, pero cuando lo comí, amargó mi vientre. Y me dijeron: es necesario que profetices otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay un desacuerdo entre los eruditos bíblicos con respecto a este librito o pequeño rollo que está abierto en la mano del poderoso ángel. Este es el mismo rollo que tenía los 7 sellos y que el Cordero había tomado de la mano de su Padre y que contenía los juicios que se llevaron a cabo en capítulos anteriores. ¿Es el mismo? ¿O es un rollo completamente diferente? El hecho de que esté abierto podría insinuar que se trata del mismo rollo, porque de hecho, en este punto, el rollo con los 7 sellos ha sido completamente abierto por el Cordero. Sin embargo, el hecho de que el ángel le ordenara a Juan que comiera el rollo y los resultados de comerlo, eso insinúa que este es un rollo totalmente diferente que tiene un propósito muy diferente. Podría decirse que la mayoría opina que este rollo es el mismo que Cristo tomó de la mano de su Padre. La razón de esta opinión es bastante elemental. La mayoría de los eruditos bíblicos dice que este ángel poderoso debemos identificarlo como Cristo. Y aunque Cristo sigue siendo el Cordero, ellos dicen que Él también es este ángel poderoso. Y por eso es Él quien tiene ese mismo rollo completamente abierto de 7 sellos en su mano. ¿Y por qué ellos creen que este ángel poderoso es Cristo? En primer lugar, porque es bastante claro que este ángel es divino y no un ángel común y corriente. En segundo lugar, debido a la naturaleza rígida de la doctrina de la Trinidad en la forma en que generalmente se practica en nuestros días, una doctrina que dice que Dios solo se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces este ángel tiene que ser uno de estos 3 porque no hay otra posibilidad. Por proceso de eliminación, no puede ser el Padre, porque en tiempos del Nuevo Testamento Él nunca baja del cielo en ningún tipo de aparición o forma física, y solo se sienta en su trono en el cielo. No puede ser el Espíritu Santo porque éste nunca se manifiesta como una aparición ni nada físico. Eso deja solo una opción: Cristo. Y por eso se dice que todas las manifestaciones físicas de Dios son Cristo. Lo que tenemos entonces es un argumento circular en su máxima expresión. Se ha establecido un falso razonamiento que exige que limitemos las posibles respuestas a la identidad de este ángel poderoso para poder cumplir con una doctrina predeterminada. Según esta doctrina de la Iglesia, toda manifestación, toda aparición física de lo divino es Cristo. Por tanto, el ángel poderoso solo puede ser Cristo y por eso el pequeño rollo que Juan se come debe ser el mismo rollo que Cristo abrió. No estoy de acuerdo con esta línea de razonamiento y tampoco creo que el contenido y propósito de este rollo coincida con lo que aprendimos sobre el rollo de los 7 sellos. Así que yo creo que este pequeño rollo o libro es diferente al otro. De hecho,
La palabra griega utilizada para este pequeño rollo es bibliaridion y significa un rollo o libro muy pequeño, y es distinta a la palabra utilizada para describir el rollo con los 7 sellos, que es simplemente biblion. Yo creo que este pequeño rollo, como lo indica la palabra en griego, rollo muy pequeño, es un oráculo muy conciso y específico que Dios le está dando a Juan. La idea general es que por el hecho de comer simbólicamente este pequeño rollo, Juan está ingiriendo el oráculo con el fin de profetizar sobre su contenido, tal como se le ordenó hacerlo en el capítulo 10. Es decir, esta es simplemente una forma figurativa de indicar que el Señor le entrega a Juan un oráculo divino de la verdad, que él deberá divulgar a los demás, lo cual es, por cierto, la tarea principal de cualquier profeta. Sin embargo, lo que se le ha entregado es de naturaleza agridulce. Al comerlo, su primera impresión al saborearlo con la lengua es que es delicioso. Tiene un sabor dulce como la miel, es decir, el contenido del rollo es algo que al principio Juan acoge bien, es algo que lo hace sentir bien, pero luego se vuelve amargo en su estómago, a medida que digiere más el contenido, porque el oráculo de Dios también contiene algunas noticias espantosas. Al igual que pasa con los mensajes proféticos de otros profetas, en la era bíblica, una profecía puede ser muy compleja, puede ser simultáneamente literal y simbólica, y también puede revelar algo que va a suceder ahora y otra vez en un tiempo futuro. A menudo, el Señor exige cosas extrañas a los profetas para crear una viva ilustración del mensaje divino. Me viene a la mente Oseas, por ejemplo. A él se le ordenó casarse con una prostituta, y luego que tuviera 3 hijos con ella, y a cada uno de ellos se le pondría un nombre que simbolizaba el modo en que Dios planea tratar con Israel. Las Escrituras en general, y aún más la profecía, pueden ser bien estudiadas e interpretadas en múltiples niveles. Los judíos hablan de estos niveles utilizando términos como shat, que significa simple y literal, o sod, que significa misterioso, secreto, oculto. En términos occidentales, un adorador de Dios puede mirar una profecía particular con un enfoque a distancia para ver el propósito general del mensaje que se está entregando, pero sin muchos detalles. También se puede mirar una profecía en particular con un enfoque cercano, en el que podemos encontrar una aplicación específica y de gran nivel de detalle, que generalmente solo son evidentes después de cumplirse la profecía. Y también se puede mirar cualquier profecía en particular con lo que yo llamo un enfoque intermedio, en el que obtenemos no solo una comprensión general de la intención del mensaje más amplio, sino también una comprensión espiritual un poco más profunda, usando los principios de Dios que están detrás del motivo por el cual Dios amenaza con actuar del modo en que lo hace. Con un enfoque a distancia, este oráculo, en la forma de este pequeño rollo que fue dado a Juan, parece que trata de la naturaleza del pecado en general. El acto de comer el pequeño rollo simboliza la dulzura del pecado mientras lo estamos cometiendo. Y luego está la amargura de las consecuencias de ese pecado, que inevitablemente viene después. En el Tenaj, el Antiguo Testamento, este tipo de ilustración simbólica, que involucra algún tipo de acción por parte de un profeta, se llama ot en hebreo.
es una representación dramática de un tipo u otro, a veces bastante extraña, diseñada para ilustrar algo enfáticamente. Ya hemos discutido que el oráculo de Dios a Oseas fue dramatizado por él cuando Dios le ordenó que se casara con una mujer inmunda, una prostituta. La Ot también es muy utilizada por el profeta Ezequiel, y las profecías de Ezequiel influyen fuertemente en el libro de Apocalipsis. En Ezequiel, capítulo 4, él debe acostarse de lado por un largo periodo de tiempo. Luego, en el capítulo 5, Ezequiel se quema el cabello. En el capítulo 12 de Ezequiel, vemos que Dios le ordenó que empacara sus pertenencias y se mudara, como símbolo de que Judá se iba al exilio. Pero hay otra sección que está más estrechamente relacionada con esta Ot de Juan aquí, en Apocalipsis 10, en la que come ese pequeño rollo que tomó de la mano del poderoso ángel, y está en Ezequiel 2:8 al 3:3. Allí leemos: Pero tú, ser humano, escucha lo que te digo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que estoy a punto de darte. Cuando miré, había una mano extendida hacia mí, sosteniendo un rollo. Él lo desenrolló delante de mí, y estaba cubierto de escritura por delante y por detrás. Y en él había lamentaciones escritas, endechas y ayes. Él me dijo: ser humano, come lo que ves delante de ti. Come este rollo. Luego ve y habla a la casa de Israel. Así que abrí mi boca y él me dio a comer el rollo. Mientras decía: ser humano, come este rollo que te estoy dando. Llena tus entrañas con él. Y cuando lo comí, sabía tan dulce como la miel. Ya pueden ver dónde está el contexto de lo que Juan estaba viendo en la visión y de lo que se le pidió que hiciera al comer ese rollo aquí en Apocalipsis. Pero este pasaje también se relaciona estrechamente con un pasaje del libro de Job. En Job 20 del 12 al 15, aunque el mal sea dulce en su boca, y lo saboree y lo oculte bajo su lengua, aunque le parezca bien y no lo deje ir, sino que lo retiene ahí en su boca, en su estómago su comida se echará a perder. Obrará dentro de él como veneno de serpiente. La riqueza que se traga la vomitará otra vez. Dios le hace expulsarla. Qué importante es que entendamos este principio de Dios acerca del pecado. ¿Por qué peca la gente? ¿Por qué peca la gente? ¿Es porque no nos gusta? Ojalá fuera así. ¿Es porque tiene un sabor amargo al hacerlo? ¿O porque tiene un sabor dulce? Pecamos porque nos gusta pecar. Pecamos porque nos da placer pecar. Y cuando el mundo pone el placer por encima de todo, en pro de la realización personal, entonces el pecado se vuelve normal y habitual, ya que excita nuestros sentidos. Pero cuando caemos en cuenta de nuestro pecado y nos arrepentimos y nos convertimos en creyentes, entonces, aunque a veces aún pequemos, ya no sabe tan dulce como antes. Es amargo casi de inmediato. La dulzura del pecado, aunque nuestro viejo yo todavía la busca, se pierde para el creyente. ¿Y saben qué pasa? Que nos sentimos miserables cuando desobedecemos a Dios a sabiendas. Les he dicho antes que tal vez las personas más tristes que he conocido son creyentes que permanecen carnales
y continúan buscando placeres terrenales. Ya no obtienen satisfacción de ello, pero lo siguen buscando y se sienten terriblemente mal. No soy el primero en reconocer esta realidad. Al menos desde el enfoque a distancia. Y la naturaleza agridulce del pecado es el tema central de este pasaje en el capítulo 10 de Apocalipsis. El padre de la iglesia, Oecumenius, y su comentario sobre el libro de Apocalipsis, que fue escrito alrededor del siglo X, dice lo siguiente. Cuando dijo, lo tomé y lo comí, y era dulce en mi boca, pero después de comerlo se volvió amargo en mi estómago, el bendito evangelista Juan vio y escuchó cuán amargas y abominables son las transgresiones de las personas, que son llevadas a Dios. Por tanto, se le ordena que lo coma, y por el sentido del gusto y una especie de experiencia espiritual de la amargura del pecado que le vino a través de su visión, encontró que lo que había sido dulce en la boca se volvió, casi después de comerlo, amargo en el estómago, porque así es con cada pecado. Es dulce al hacerlo y amargo en sus consecuencias. Pero ahora tomemos un enfoque intermedio. Ya tomamos el enfoque a distancia, la visión general. Ahora tomemos un enfoque intermedio de esta misma profecía del acto de comer este pequeño rollo de Apocalipsis 10. Y para hacer esto, debemos comenzar por recordar que Juan era un judío galileo, observante de la Torá. Hay que empezar por ahí. Eso es lo que era este hombre. Su única Biblia era el Tenaj, el Antiguo Testamento hebreo. Eso es todo lo que él tenía. Apenas podemos imaginar lo mucho que lo habría estudiado. Además, aunque los cristianos ciertamente pueden beneficiarse de la lectura de las Escrituras sin entender mucho sobre la sociedad hebrea, todas estas visiones que Juan recibió en Apocalipsis estaban situadas en un contexto judío que necesariamente significaba que ciertos principios del Antiguo Testamento, principios de Dios, leyes, mandamientos de la Torá, historia, serían elementos fundamentales en su comprensión y, por ende, en su significado. A los niños judíos, desde los 5 o 6 años, se les enseñaba la Torá en la época de Juan. Así que este es el telón de fondo en el que nosotros los creyentes modernos no solo debemos verlo, sino también reconocer que este es el contexto dentro del cual Juan ciertamente lo habría visto. Hay demasiada simetría, demasiada similitud entre lo que se le pidió a Juan que hiciera, comer ese rollo, que luego se vuelve amargo en su estómago, y una ley de la Torá algo infame y controvertida que encontramos en la Torá en el libro de Números, capítulo 5. Es la ley de poner a prueba a una mujer acusada de adulterio, haciéndola beber agua amarga. Es fascinante. Y yo insisto mucho en que la famosa historia de Jesús y su encuentro con la mujer acusada de adulterio, en Juan capítulo 8, se basa en esta misma ley de prueba de adulterio por medio del agua amarga. Lo diré de nuevo, para que la conexión se haga más clara. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se encuentra esta historia de Cristo y la mujer acusada de adulterio? ¿Dónde está? Está en el Evangelio de Juan. El mismo Juan, al que se le dice que coma este pequeño rollo. Es el mismo. También debemos recordar que lo que en el fondo despierta la ira de Dios es la infidelidad de Israel hacia Él.
Israel es como una esposa adúltera para Jehove. Esto también se demostró en el libro de Oseas. Les daré un resumen de cómo se hacía la prueba del agua amarga para la mujer que era acusada de adulterio. Primero, el tribunal local la interrogaba, y si ella no contestaba, la enviaban a la puerta oriental del templo. Allí, un sacerdote, a menudo el sumo sacerdote, realizaba esta ceremonia que se encuentra en Números capítulo 5. Y en la puerta, ella era avergonzada y humillada públicamente. Se le daba una ofrenda especial de cebada, que era el alimento que comían los animales de la gente muy pobre. Entonces el sumo sacerdote tomaba polvo del suelo del templo, lo mezclaba en un vaso de agua, y esa agua se tomaba de la fuente, donde los sacerdotes y los levitas se lavaban los pies y las manos antes de cumplir con sus deberes en el templo. Seguramente tenía buen sabor, ¿no creen? Se escribía una maldición sobre ella en un pergamino junto con el nombre de Dios. Y luego se hacía escurrir la tinta en esa copa. Ajenjo y otras hierbas amargas se añadían a la mezcla y el sacerdote hacía que la mujer jurara un juramento y luego bebiera esa agua amarga que habían preparado. Si era culpable, entonces su vientre se hincharía. Si era inocente, nada malo le pasaba. Por supuesto, los efectos de esa terrible experiencia no eran inmediatos. Podían pasar años para que los resultados se hicieran evidentes. Y aunque no encontramos esos mismos pasos en Apocalipsis capítulo 10, cuando Juan come el rollo y se vuelve amargo en su estómago, los mismos principios están presentes, y muchos judíos habrían captado esta alusión de inmediato. Seamos realistas. ¿De qué sirve el simbolismo o una viva ilustración, una ode, si el pueblo al que Dios está dirigiendo esto ni siquiera lo entiende? Todos somos el producto de nuestra cultura inmediata. Y es a través de nuestro trasfondo cultural particular que entendemos e interpretamos las cosas. Así es nuestra naturaleza humana. Por tanto, fue dentro de los elementos de su cultura judía que Juan escribió todo esto como parte de estas revelaciones que se convirtieron en lo que llamamos el libro de Apocalipsis. Esto circuló entre congregaciones de creyentes que en su mayoría todavía eran dirigidas por judíos para ese tiempo, y ellos podían ayudar a los gentiles a que lo entendieran. Así que para terminar el capítulo 10, las palabras finales que oye Juan son: es necesario que profetices otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es importante, porque se conecta directamente con las primeras palabras del capítulo 11, que empieza así: me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta cuántos adoran allí. Entonces la idea es que a pesar de que las amargas secuelas de comer ese pequeño rollo tenían mucho que ver con la infidelidad de Israel hacia Dios, el siguiente asunto sobre el que Juan debe profetizar tiene mucho que ver con gentiles esta vez. Así que estamos cambiando de tema. De los judíos pasamos a los gentiles al entrar al capítulo 11. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11.
página 1542 en la Biblia Completa Judía. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta cuántos adoran allí. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los Goyim, que en sus Biblias quizás aparece como naciones o gentiles. Y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. También daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y las 2 menorás que están delante del Señor de la tierra. Si alguno intentara hacerles daño, fuego saldrá de su boca y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, así debe morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad cuyo nombre, para reflejar su condición espiritual, es Sodoma y Egipto, la ciudad donde fue crucificado su Señor. Y de entre los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán por ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas los habían atormentado. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y los 2 oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Suban acá». Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó su shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Te damos gracias, Adonai, Dios de los ejércitos, aquel que es y que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». Los Goyim, o las naciones, se enojaron. Pero ahora tu ira ha venido, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces el templo de Dios en el cielo fue abierto, y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo violento. Este capítulo se adentra en asuntos complejos que en los tiempos modernos han fascinado a los cristianos evangélicos, provocando la escritura de innumerables libros sobre la línea de tiempo de los tiempos finales. Y por supuesto, esto ha sido interpretado de diversas maneras por diferentes denominaciones, por distintos eruditos bíblicos, casi todos basados en doctrinas particulares hechas por el hombre, que cada uno de ellos ha adoptado. Algunos creyentes han renunciado por completo a la tarea de intentar averiguar cómo entender este capítulo. Otros creen que lo tienen claro, y no hay necesidad de examinar más las Escrituras en ese sentido.
Ahora, no estoy seguro de poder ofrecer algo particularmente nuevo, pero lo que sí puedo ofrecer es un análisis de estos pasajes basado en lo que hemos aprendido hasta ahora, según lo que realmente dicen, en lugar de usar alegorías como sustituto de los hechos. Parte del problema que hay aquí es separar lo literal de lo simbólico, porque tenemos una compleja mezcla de ambos en este capítulo. Y sin embargo, en mis años de estudiar la profecía y mirar hacia atrás históricamente en los tiempos bíblicos para ver cómo es que el pueblo judío parece haber pasado por alto gran parte de lo que sus profetas predijeron, he aprendido una lección valiosa que quiero transmitirles. En tiempos pasados y en la actualidad, el verdadero peligro para el pueblo de Dios no ha sido malinterpretar el simbolismo bíblico, sino que han fallado al no tomar las profecías de manera más literal. La gran mayoría de los judíos en tiempos de Cristo no supo identificar quién era Él, porque no tomaron las profecías mesiánicas de manera más literal. ¿Tu Mesías será humano y también divino? Eso es imposible. ¿Él vendrá de Nazaret? Nada bueno sale de Nazaret. ¿Le dará libertad a Israel, pero será colgado de un madero? ¿Será maldecido por Dios y traspasado con una lanza romana? ¡Qué insensatez! ¿El Salvador de Israel será un cordero y un león, todo al mismo tiempo? ¡Qué absurdo! Pero en retrospectiva, la precisión de estas profecías es asombrosa, y fueron cualquier cosa menos simbólicas. Así que con esa idea en mente, comencemos. Los dos primeros versos tratan del templo de Jerusalén, y Dios le ordena a Juan que lo mida. Así que la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿cuál templo? El templo en Jerusalén ya no existía cuando Juan escribió esto. Había sido destruido un par de décadas antes por los romanos. Y si bien tenían mucha esperanza en que se reconstruyera uno nuevo, cuando los ocupantes gentiles fueran expulsados de la tierra y los judíos hubieran reinstalado a un rey judío, la realidad es que hasta el día de hoy, casi 2000 años después, no se ha reconstruido ningún templo en el sitio del Monte del Templo, ni hay obras en curso. Aunque algunos grupos privados han hecho cosas como construir instrumentos musicales, confeccionar prendas sacerdotales e incluso han dispuesto entrenamientos para futuros sacerdotes y trabajadores levitas del templo. Ahora bien, según los cálculos de la mayoría de los académicos y rabinos, Tito destruyó el segundo templo. Así que estaríamos hablando de que habrá un tercer templo, según la visión de Juan. Eso significa que este no es el mismo templo que Ezequiel visualiza en Ezequiel capítulos 40 al 48, porque ese es un templo idealizado que permanecerá durante el reinado milenial de Cristo, mientras que este tercer templo o bien será muy modificado, o lo más probable es que será destruido también a medida que nos acercamos al final del reinado del Anticristo. Ahora, acerca de este tercer templo de la visión de Juan, los dispensacionalistas de la pretribulación, que son la mayoría de los cristianos evangélicos, consideran que este templo estará construido y en pie durante el período que ellos etiquetan como la tribulación. Y espero haberles demostrado que no existe un período con ese nombre en el Nuevo Testamento, y que ese nombre fue inventado por John Darby a principios del siglo XIX. Así que ellos ven esto como un templo literal, no simbólico.
También creen que los judíos creyentes, o los judíos cristianos, para usar un término bastante malo, son esos adoradores que Dios una vez contó, y por otro lado consideran que los judíos no creyentes son los que deben ocupar ese patio exterior y no deben ser contados. Otros que han adoptado una doctrina distinta llamada la doctrina preterista, también ven el templo como literal y no simbólico. Pero es porque ellos creen que los eventos de Apocalipsis se refieren a un periodo previo a la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y entonces para ellos, el templo que Juan está midiendo es el templo de Herodes, el segundo templo. Y hay otro grupo que adopta la doctrina futurista modificada, según la cual Juan no está midiendo un templo real, sino que el templo simboliza los judíos dentro de Israel que reciben la salvación al final de la historia. Y por tanto, para ellos medir significa contar a la población judía. Ahora bien, ustedes notarán que el punto de vista del dispensacionalismo pretribulación, que es la mayoría más difundida en el cristianismo evangélico, va en contra del nivel más literal y sencillo de la lectura de las Escrituras, el nivel Shat, y asigna áreas del monte del templo y los diversos patios conforme a sus doctrinas, y no a lo que dicen las Escrituras, ni conforme a la disposición tradicional del templo en la era de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:2, se nos explica que el patio exterior no debe ser medido porque es para los gentiles. Como dije, al inicio del capítulo 11, se cambia el foco hacia gentiles, y no se quedará allí, pero comienza hablando de los gentiles. Y se dice que este patio exterior no debe medirse porque es para los gentiles. Los de la doctrina de la pretribulación dicen que el patio exterior es para los judíos no creyentes. Y aunque también dicen que el patio interior que está midiendo es para los judíos creyentes en Cristo, nada de esto se menciona en este pasaje. Eso simplemente no está allí. No hay razón para creer que independientemente de quién esté al frente de la construcción de este tercer templo, sea el anticristo, la ONU, el gobierno israelí o los judíos ortodoxos, ellos lo construirán de otra manera que no sea el modelo y el patrón del segundo templo, el que fue destruido hace 2000 años. El templo de Herodes. La caña o la vara que se le da a Juan para medir es de una longitud indeterminada. Se han hecho muchas conjeturas sobre la longitud de este dispositivo de medición, pero todo lo que podemos saber con certeza es que esta caña o vara sirve esencialmente como regla de topógrafo. Lo más cercano que tenemos en la Biblia para guiarnos es la vara de medir que sale en el libro de Ezequiel, capítulos 40 al 42, y esa vara mide casi 3 metros de largo. Y creo que no deberían compararse las varas de medir de Ezequiel y de Juan. A Juan no se le está pidiendo que mida el templo. Él solo debe medir la parte del santuario del templo y el área del altar, es decir, el lugar santo y el lugar santísimo, y el altar del holocausto que está frente a la entrada del santuario. La palabra griega que a menudo se traduce equivocadamente como templo es naos. Y esa palabra naos solo se refiere al santuario interior y no a ningún otro lugar, ni a todo el complejo del templo. El altar del holocausto se ha ubicado históricamente en el patio de los sacerdotes,
porque ellos son los únicos autorizados para servir en el altar. Y supongo que lo mismo se aplica al templo de la visión de Juan. En la época del segundo templo, también conocido como el templo de Herodes, los adoradores hombres se reunían en lo que se llamaba el patio de Israel. Las adoradoras mujeres se reunían en el patio de las mujeres. Para dejar las cosas claras, en estos tres patios que he mencionado, el de los sacerdotes, el de Israel y el de las mujeres, las únicas personas que tenían permitido reunirse allí eran israelitas. Los gentiles estaban excluidos. Así que no hay razón para suponer que será diferente en este tercer templo. Luego tenemos las palabras que están escritas en el verso 2, que dicen específicamente que Juan debe excluir el patio que está afuera del santuario, porque está reservado para los gentiles. Ahí mismo lo dice. Ese patio no es para judíos no creyentes. Las palabras utilizadas por la Biblia judía completa y algunas otras traducciones al español que dicen el patio que está fuera del templo pueden ser un poquito confusas, porque da la impresión de que el patio de los gentiles estuviera justo al lado del santuario del templo, justo afuera de él. Pero la traducción correcta no es el patio que está afuera del templo, es simplemente el patio exterior. Históricamente, el patio exterior siempre se ha referido al área de menor santidad. Es la área más alejada del santo santuario, y es a donde los visitantes gentiles pueden ir y observar. Y se nos dice en el verso 2 que los gentiles pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Pisotear es una buena traducción, porque indica algo negativo. Significa despreciar, profanar e incluso destruir. Por tanto, significa que los gentiles tienen cierto control sobre el área del templo y la ciudad de Jerusalén, y eso no trae cosas buenas. Hay un aspecto interesante, o mejor dicho, enmarañado, que tenemos que tratar aquí. Y hablo de los periodos de tiempo que se nos presentan. Por ejemplo, en el verso 3, leemos acerca de 2 testigos de Dios que profetizarán durante 1260 días. Comúnmente se dice, y traten de seguirme el hilo lo mejor que puedan, porque esto se va a complicar. Comúnmente se dice que 30 días es el mes lunar hebreo estándar. Y por tanto, si multiplicamos 42 meses por 30 días, obtenemos 1260 días. De manera que los 42 meses del verso 2 coinciden con los 1260 días del verso 3. Si bien esos cálculos son correctos, la verdadera definición de un mes lunar hebreo no es 30 días. En el calendario hebreo, incluso en los tiempos de Juan, la duración de los meses alternaba entre 29 días y 30 días. Un mes tiene 29 días y el mes siguiente 30, luego el siguiente 29 y el que sigue 30, y así sucesivamente. ¿Pero por qué eso es así? Porque el verdadero ciclo lunar dura 29 días y medio. Es imposible definir un mes con mitades de días. Pero si un mes tiene 29 días y el siguiente mes tiene 30, adivinen qué. Al sacar el promedio de ambos, ¿cuánto da? 29 y medio. Así que en realidad, el año lunar, compuesto por 12 meses lunares, tiene 354 días, no 360. Y 29 días y medio, multiplicados por 42 meses,
es igual a 1240 y no 1260. ¿Qué es lo que aparece en el verso 3? ¿Qué les parece? Es muy problemático, ¿no? Es un asunto difícil. Sin embargo, es la especulación de los comentaristas cristianos de la Biblia la que dice que los 42 meses del verso 2 deben ser iguales o incluso ocurrir simultáneamente con los 1260 días del verso 3. No hay nada en ese pasaje que diga que estos dos eventos están necesariamente conectados. Comúnmente se piensa que los 42 meses mencionados aquí están relacionados con Lucas 4, verso 25, cuando se recuerda que Dios a través de Elías trajo juicio sobre la tierra con una sequía de 3 años y 6 meses. Para otros, incluidos muchos adeptos al dispensacionalismo pretribulación, los 42 meses de Apocalipsis 11 están directamente relacionados con Daniel 7, verso 25, donde dice: Él hablará palabras contra el Altísimo y tratará de quebrantar a los santos del Altísimo. Él intentará alterar los tiempos y la ley, y los santos le serán entregados por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que ellos suponen que un tiempo es igual a un año, tiempos es igual a 2 años y medio tiempo es igual a medio año. Y al sumarlo todo da 3 años y medio. Tal vez sea así. Podría ser. Pero hay varios métodos para expresar el tiempo en la Biblia. Y la época de Daniel fue 6 siglos antes de la época de Juan. 600 años. Y ellos no contaban el tiempo exactamente de la misma manera en ambas épocas. También hay otra dura realidad con la que debemos lidiar, y es que la obsesión que tenemos hoy en día por la precisión del tiempo simplemente no existía en los tiempos bíblicos. Ellos estaban más preocupados por las observaciones lunares y el cambio de las estaciones, porque eso era lo que importaba en su sociedad, ya que la mayoría de las ciudades o asentamientos dependían de la agricultura como fuente de alimento. La duración exacta en minutos de un día o un mes simplemente no era más importante que determinar las estaciones. Sí, el día, el mes y la estación eran importantes para saber cuándo celebrar ciertas fiestas bíblicas. Pero por otro lado, incluso si nos remontamos a los días de Daniel, los hebreos ya estaban ajustando sus calendarios lunares a los ciclos solares anuales. Pues si no lo hacían, eventualmente las fiestas de otoño podrían caer en el verano o para finales del invierno. Esto es lo que tenemos que sacar de esto. Una buena aproximación basta por ahora. Una aproximación basta. Simplemente no creo que el texto bíblico tenga la intención de que nos obsesionemos con la precisión extrema en lo relacionado con el número de días y meses de los tiempos finales. Incluso hoy en día no hay acuerdo entre varios grupos judíos en lo que respecta a los calendarios y cómo calcular los tiempos señalados por Dios. Por eso yo creo que lo que se nos ha dado en Apocalipsis son, a falta de un término mejor, números redondos. Un mes lunar de 30 días está lo bastante cerca de los 29,5 días reales. 42 meses lunares equivalen a 3,5 años, siempre y cuando no empecemos a ajustar el calendario para años solares.
Y por tanto, 42 meses equivalen a 3,5 años, lo que equivale a 1,260 días. Y no tengo dudas de que recibiré un montón de correos electrónicos de varias personas que querrán debatir sobre lo que ellos piensan que son los cálculos correctos según el calendario hebreo. Pero la verdad es que es difícil saber exactamente en qué momento de la historia bíblica evolucionó la forma de calcular los meses y los años entre los judíos. Eso está completamente envuelto en misterio. Y a medida que ocurrieron los diversos exilios de Israel, sabemos que hubo cierto nivel de adaptación dependiendo de dónde se hubieran reubicado ciertos grupos de autoridades religiosas judías. Y si me equivoco en esto, pues que así sea. Pero creo que no lo sabremos con certeza hasta que estos eventos de Apocalipsis sucedan. Después de todo, si el momento exacto y preciso de todas estas cosas fuera tan terriblemente crítico, entonces, por ejemplo, uno pensaría que tendríamos un registro bíblico del día, mes y año exactos en que Cristo nació. O al menos el año de su muerte. Pero no lo tenemos. Los debates al respecto seguirán, y es probable que siempre lo harán hasta que Yeshua venga de nuevo y aclare todo esto. Quiero hablarles de un último asunto a considerar antes de terminar la lección de hoy. Creo que el elemento más importante, representado por el periodo de tiempo de 42 meses o 3 años y medio, es que eso equivale a la mitad de 7. Ese es el punto. El 7 es el número ideal. Es el número divino de la integridad, la perfección, la completitud. La mitad de 7 indica algo que no está completo. No está entero. Por tanto, 3,5 significa algo que no ha logrado su objetivo final. Y que más bien el proceso se ha detenido o solo se ha hecho parcialmente. Y por cierto, eso no significa de ninguna manera que los 3 años y medio continúen necesariamente hasta que se alcancen los 7 años. Tengan en cuenta, por ejemplo, que a mediados de los años 160 a.C., el tiempo en que comenzaron las persecuciones de Antíoco Epífanes y se erigió una estatua suya en el templo, desde ese momento hasta la reconquista del templo por los macabeos judíos y la rededicación del altar fue un tiempo de 3 años y medio. Eso es historia registrada. No hay nada digno de mencionarse respecto al templo que hubiese sido completado en los siguientes 3 años y medio, para alcanzar el total de 7 años. Es decir, los 3 años y medio no fueron en ese caso un punto medio. No se podía marcar de esa manera. No se podía decir, 3 y medio es la mitad del camino. No, más bien eso simplemente indicaba que la integridad y la perfección nunca se lograron. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.